No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hay algo que me cuesta muchísimo contar, porque cada vez que lo hago, siento que las personas empiezan a mirarme diferente. No suena lógico ni suena posible, y sin embargo, es uno de los recuerdos más vívidos que tengo. A veces, intento convencerme de que solo fue un sueño extremadamente lúcido, pero hay detalles que todavía no puedo encajar. Todo comenzó como cualquier otra noche normal. Me fui a la cama sin nada fuera de lo habitual. No estaba enferma, no había tomado nada extraño, no estaba particularmente estresada, simplemente me dormí. En algún punto de la madrugada desperté, o al menos eso sentí. No fue un despertar como los otros, fue una conciencia repentina dentro de una escena que no era mi habitación. Estaba en un cuarto oscuro, casi completamente negro, excepto por una luz intensa justo encima de mí. Era una luz blanca y fría. Me di cuenta de que no estaba acostada en mi cama, estaba en algo parecido a una silla médica, como esas que usan en consultorios ginecológicos reclinada hacia atrás. Mi cuerpo estaba expuesto, vulnerable, y lo que realmente me hizo despertar fue un dolor agudo, una sensación de pinchazo profundo en el área del cuello uterino. No era una molestia ligera, era un dolor intenso, localizado y real. Recuerdo que traté de moverme, pero estaba paralizada. Y entonces noté que no estaba sola. A mi lado había una mujer. Era femenina, de apariencia tranquila, y sostenía mi mano como si intentara calmarme. Su presencia no se sentía agresiva. Al contrario, transmitía una especie de serenidad inquietante. Me dijo que todo estaba bien, que debía volver a dormir. Su voz era suave, casi maternal. Lo siguiente que sentí fue una especie de pesadez invadiendo mi cuerpo, como si me hubieran administrado un sedante. La luz empezó a difuminarse, la habitación se volvió borrosa y todo se fue a negro. No recuerdo haber despertado en medio de la noche después de eso. Lo siguiente que sé es que abrí los ojos y estaba mirando el techo de mi habitación. Era el techo de mi cuarto, pero algo no estaba bien. No podía moverme. Estaba completamente rígida, atrapada dentro de mi propio cuerpo. Había escuchado sobre la parálisis del sueño, y en ese momento pensé que eso era lo que me estaba pasando. Sin embargo, el miedo que sentía era diferente. No era solo la sensación de no poder moverme, era la memoria fresca de lo que acababa de experimentar. Cuando finalmente pude moverme, me giré de lado tratando de tranquilizarme. Mi corazón latía con fuerza. Me repetía que había sido un sueño, nada más que un sueño extraño. Con esfuerzo, logré volver a dormir. A la mañana siguiente decidí no decir nada. ¿Cómo iba a contarlo sin que sonara absurdo? Lo guardé para mí. Durante semanas intenté no pensar en ello. Me convencí de que había sido una pesadilla demasiado vívida, hasta que llegó mi siguiente cita con la ginecóloga aproximadamente un mes después. Era un control rutinario, nada fuera de lo común. Yo estaba tranquila. No relacionaba esa experiencia con nada médico. No tenía síntomas, no tenía dolores persistentes. Durante el examen, la doctora se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual. Luego me dijo que había algo que quería comentar. Me explicó que había una cicatriz anormal en mi cuello uterino, algo que no estaba ahí en revisiones anteriores. Me preguntó si había tenido algún procedimiento reciente, alguna intervención, alguna lesión. Le dije que no, pero en ese instante sentí que el aire se me iba del cuerpo. La imagen de aquella habitación oscura regresó con una claridad aterradora. El dolor agudo, la luz sobre mí, la mujer sosteniendo mi mano. Traté de mantener la calma mientras la doctora seguía hablando, pero mi mente estaba en otro lugar. No había ninguna razón lógica para que existiera esa cicatriz. No había pasado por cirugías ni tratamientos invasivos. Salí de la consulta en estado de shock. ¿Y si no fue un sueño? ¿Y si lo que recuerdo realmente ocurrió de alguna forma que no entiendo? No afirmo saber qué pasó. No digo que haya sido una abducción. No puedo probar nada. Solo sé que hubo una noche en la que desperté en una habitación que no era la mía, bajo una luz que no era de mi casa, con un dolor que no era imaginario, y que, un mes después, mi cuerpo mostró una marca donde ese dolor ocurrió, y esa es la parte que todavía me quita el sueño. Esto pasó hace 21 años, en diciembre. Hacía frío, era una de esas tardes oscuras que llegan demasiado temprano en invierno. Yo estaba en casa de mis padres, en la que había sido mi habitación durante toda la adolescencia, una habitación en el ático con techo inclinado y ese olor particular a madera vieja que nunca se va del todo.
Me quedé dormido ahí arriba, como cuando era niño, arropado por esa sensación de estar de vuelta en el pasado. Recuerdo haber despertado alrededor de las 5:30 de la tarde con la voz de mi mamá llamándome para cenar. Bajé las escaleras todavía medio adormilado, sintiendo el frío filtrarse por las ventanas. Cuando llegué al final de la escalera, estaba a punto de girar a la izquierda para entrar a la cocina cuando, por alguna razón, volteé hacia la derecha. Y ahí lo vi. Mi papá estaba de pie en el marco de la puerta de la sala, dándome la espalda, mirando fijamente hacia el interior de la sala. Había algo extraño en su postura. No sabría decir exactamente qué era, pero me hizo detenerme. No era una posición relajada, ni alguien simplemente mirando televisión. Era rígido, como si estuviera presenciando algo terrible. Me quedé mirándolo unos segundos, tratando de entender qué era lo que no encajaba. Era mi papá, sí, pero al mismo tiempo había algo fuera de lugar, algo en la forma en que sostenía los hombros, en la tensión de su cuerpo. Sacudí la cabeza pensando que tal vez estaba exagerando y entré a la cocina. Y ahí estaba mi papá, sentado a la mesa comiendo como si nada. Me quedé helado. Volteé de inmediato hacia la sala, esperando ver esa figura todavía en la puerta, pero ya no había nadie. El marco estaba vacío. Me sentí confundido, un poco nervioso, pero intenté mantener la calma. Les conté a mis padres lo que acababa de ver. Mi papá me miró sorprendido, como si realmente no tuviera idea de qué estaba hablando. Mi mamá, en cambio, no reaccionó con sorpresa, no se rió, no lo descartó. Simplemente dijo que ella llevaba años viendo una figura masculina en la casa. Aclaró de inmediato que no era mi papá. Lo dijo con una naturalidad que me dejó más inquieto que cualquier otra cosa. Intenté no pensar demasiado en eso, la vida siguió su curso, pero esa imagen, la silueta de mi papá de espaldas en la puerta de la sala, quedó grabada en mi memoria con una nitidez extraña. 1 año y medio después, todo cambió. Mi hermano murió en un accidente de motocicleta. Fue algo repentino, devastador. 2 días después del accidente, estábamos en casa esperando que llegaran los encargados de la funeraria para colocar el ataúd en la sala. Recuerdo que el ambiente era irreal, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. La casa ahora estaba cargada de un silencio insoportable. Los empleados entraron, hicieron su trabajo con discreción y respeto, colocaron el ataúd en la sala y cerraron la puerta con suavidad, dejándonos solos con el peso de lo que estaba ocurriendo. Nos quedamos en la cocina, los tres, sin saber cómo dar el siguiente paso. Mi papá fue el primero en moverse, caminó hacia la puerta de la sala, la abrió y se quedó ahí parado. No avanzaba, estaba en el marco de la puerta, mirando hacia adentro, completamente inmóvil. Yo estaba unos pasos detrás de él, pude ver su espalda rígida, la forma en que sus hombros estaban tensos, la manera en que parecía incapaz de cruzar ese umbral, y en ese instante, mientras sentía el corazón golpeándome el pecho y el miedo mezclándose con el dolor, una pregunta me atravesó la mente como un relámpago. ¿Dónde y cuándo había visto antes a alguien parado exactamente así? La respuesta llegó de golpe. Aquella tarde de diciembre, 18 meses atrás. La misma postura, el mismo marco de la puerta, la misma inmovilidad cargada de algo insoportable. Pasé junto a mi papá para entrar a la sala, pero mientras lo hacía, un escalofrío me recorrió entero. Era la sensación de que, de alguna forma, ya había visto esa escena antes. No exactamente igual, pero lo suficientemente similar como para que mi mente conectara ambos momentos. A veces me pregunto si aquello fue una especie de eco en el tiempo, una imagen anticipada de un momento que aún no había ocurrido, o si esa figura masculina que mi mamá decía ver desde hacía años estaba de alguna manera ligada a lo que vendría después. No tengo respuestas, solo tengo 2 recuerdos que encajan de una forma demasiado precisa como para ignorarlos. Una tarde fría de diciembre, una figura inmóvil en la puerta de la sala. Y 1 año y medio más tarde, mi padre, en el mismo lugar, paralizado ante la pérdida más grande de su vida. Recuerdo ese momento con una claridad que todavía me pone la piel de gallina. Vi a mi mamá caminando por el pasillo con mi hermanita en brazos, arrullándola suavemente mientras la llevaba a su habitación para acostarla. No había nada extraño en la escena a simple vista. Era una imagen completamente cotidiana.
Una madre sosteniendo a su bebé, avanzando con esa ternura automática que tienen las mamás cuando cargan a sus hijos pequeños. Si alguien más me escuchara contar esto hasta aquí, probablemente diría que no tiene nada de raro, pero sí lo tenía, y mucho. En ese momento, mi mamá todavía estaba embarazada. Mi hermanita ni siquiera había nacido. Mis padres siempre fueron de esos que prefieren la sorpresa hasta el final. Cuando mi mamá estaba esperando a mi hermana, decidieron que no querían saber el sexo del bebé hasta el día del parto. Hicieron lo mismo cuando estaban esperando que yo naciera. Así que en casa nadie sabía si iba a ser niño o niña. Era un misterio que mantenían con ilusión. Y aún así, yo vi claramente a una bebé. No cualquier bebé. Vi a una niña hermosa, con el cabello rubio y lleno de rizos suaves que caían alrededor de su carita. Recuerdo ese detalle con precisión, los rizos dorados, la piel clara, la sensación de que era frágil y perfecta al mismo tiempo. Era una escena completamente real, como si simplemente estuviera observando algo que ya estaba ocurriendo. Después de ver a mi mamá llevar a la bebé hacia la habitación, caminé hasta la cocina, y ahí estaba ella. Mi mamá, de pie, con su panza de embarazo todavía evidente, moviéndose entre la estufa y la mesa como si nada. Seguía embarazada. No había ningún bebé en sus brazos. No fui a revisar el dormitorio. No quise confirmar nada. Simplemente sentí que era mejor no investigar más. Me quedé en la sala, tratando de convencerme de que no había visto lo que creía haber visto. Me dediqué a lo mío, como si ignorarlo fuera a hacer que desapareciera de mi memoria. Antes de que mi hermana naciera, les dije a mis papás que iba a ser niña. Les conté que tendría el cabello rubio y rizado, igual que el de mi mamá cuando era pequeña. Yo soy morena, con el cabello lacio como el de mi papá, así que no era una proyección mía. Era una descripción específica, distinta a mí. Ellos se rieron, pensaron que era tierno, dijeron que seguramente yo estaba deseando tener una hermanita y que mi imaginación estaba haciendo el resto. No lo tomaron en serio y en realidad yo tampoco supe cómo explicarlo mejor. Solo repetía que era una niña y que iba a tener esos rizos rubios tan marcados. Pasaron los meses, llegó el día del parto y cuando finalmente nació mi hermanita, el silencio en la habitación fue inmediato. No porque algo estuviera mal, sino porque la sorpresa era evidente. Era niña y tenía el cabello rubio que yo había visto antes de que existiera fuera del vientre de mi mamá. Hasta hoy no tengo una explicación lógica. A veces pienso que el tiempo no es tan lineal como creemos, que quizá por un instante vi una escena adelantada, como si alguien hubiera corrido el telón antes de tiempo. Cada vez que miro a mi hermana y veo esos rizos rubios moverse cuando se ríe, no puedo evitar recordar aquella escena en el pasillo, esa imagen tan clara, tan tranquila y tan imposible en ese momento. Quizás solo fue imaginación, o quizás, por un segundo, la realidad me dejó asomarme a lo que todavía no había ocurrido. Tenía 8 años cuando pasó y mi hermano 10. En esa época vivía con nosotros un hermano de acogida que tenía 21 años. No siempre estaba en casa de forma permanente, iba y venía dependiendo de cómo se acomodaban las cosas, pero para nosotros era parte de la familia. No era solo el chico que vivía con nosotros, era nuestro hermano. Jugaba con nosotros, nos molestaba como cualquier hermano mayor y cuando hacía falta también nos cuidaba. Recuerdo perfectamente aquella noche. Me había ido a dormir como cualquier otro día, sin nada fuera de lo común. La casa estaba en silencio, con ese tipo de quietud profunda que solo se siente en la madrugada. No sé exactamente qué hora era, pero me desperté de repente, sin motivo aparente. No había ruidos fuertes ni pesadillas que me arrancaran del sueño. Simplemente abrí los ojos, y ahí estaba él, de pie en la puerta de mi habitación, apoyado ligeramente en el marco, mirándome como si estuviera comprobando que yo estuviera bien. No parecía extraño ni aterrador. No había nada oscuro ni amenazante en su presencia. Era él, con su postura relajada, con esa forma tranquila que tenía de estar en los espacios. Yo, medio dormido, medio despierto, dije su nombre con voz confundida. Él me respondió con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo estar parado en mi puerta a esa hora. Me dijo: «Está bien, vuelve a dormir, te quiero, hermano». Su voz sonaba exactamente como siempre, cálida, tranquila y firme. Después de eso no recuerdo haberlo visto marcharse. Simplemente me acomodé otra vez en la cama y volví a dormir. Mientras tanto, en otra habitación de la casa, mi hermano menor también se despertó esa misma noche.
pero su experiencia fue distinta. Se despertó llorando, profundamente afectado por un sueño que acababa de tener. Según nos contó después, había soñado con un caballero de pie sobre una colina, como una figura solitaria recortada contra el cielo. No sabía explicar por qué, pero la imagen le había provocado una tristeza inmensa, una sensación de despedida que no entendía. En ese momento, ninguno de los dos conectó nuestras experiencias. Solo éramos niños despertando en medio de la noche por razones que parecían no tener sentido. A la mañana siguiente todo cambió. Nos dijeron que nuestro hermano había muerto en un accidente de auto esa misma noche. La noticia cayó como un golpe imposible de procesar. Yo me quedé congelado, tratando de entender lo que significaba. ¿Cómo podía estar muerto si yo lo había visto? ¿Cómo podía haberme hablado? La hora del accidente coincidía con el momento en que yo me había despertado y lo había visto en la puerta. No fue un error de identidad, no fue un malentendido. Había fallecido en un choque esa misma noche. Durante estos años he pensado que de alguna forma mi hermano vino a despedirse sin que yo lo supiera conscientemente. También está el sueño de mi hermano, ese caballero en la colina, erguido, distante, transmitiendo una tristeza inexplicable, una figura protectora, alguien que vigila desde lo alto antes de marcharse como fue el vida con nosotros. Lo único que sé con certeza es que no sentí miedo. No hubo oscuridad ni amenaza, solo una frase simple, directa, llena de cariño. Te quiero, hermano, como si supiera que era la última vez. Han pasado muchos años desde entonces, pero ese momento sigue intacto en mi memoria. A veces me pregunto si, en el instante en que alguien se va, existe una oportunidad para cerrar el círculo, para cruzar esa frontera invisible por unos segundos y decir adiós. No tengo respuestas, solo tengo ese recuerdo. Y cada vez que lo pienso, no siento terror. Siento que, de alguna manera, cumplió con lo que hacía siempre, cuidarnos hasta el último de sus días. Eran casi las 3 de la madrugada y yo manejaba por la autopista completamente sola, con mi bebé en el asiento trasero. A esa hora la carretera tiene un aire extraño, como si el mundo estuviera suspendido entre la noche profunda y el inicio del amanecer. No había mucho tráfico, solo el sonido constante del motor y esa sensación de estar avanzando en medio de la oscuridad absoluta. Mi hija, todavía una bebé, dormía tranquila en su sillita, ajena a todo lo que estaba a punto de ocurrir. Recuerdo que llevaba varios minutos conduciendo sin novedad cuando un tráiler apareció por mi lado izquierdo. Se emparejó conmigo de manera repentina, como si hubiera surgido de la nada. Al principio no le di demasiada importancia. Es común que los camiones adelanten a esa hora, pero algo en la forma en que se mantenía demasiado cerca me puso nerviosa. Sentí una tensión rara en el pecho, una alerta silenciosa que no sabía explicar. De pronto, sin ninguna señal previa, el tráiler se desvió bruscamente hacia mi carril. No fue un movimiento lento ni dudoso, fue directo, decidido. No tuve tiempo de reaccionar con calma. El camión prácticamente me empujó fuera de la carretera. El asfalto desapareció bajo mis ruedas y el auto comenzó a deslizarse hacia un terraplén extremadamente inclinado. Todo pasó en segundos, pero en mi mente se sintió como si el tiempo se hubiera estirado. Recuerdo con claridad absurda el momento exacto en que salí del camino. En vez de frenar, pisé el acelerador. Hasta el día de hoy no entiendo por qué hice eso. Fue un impulso completamente irracional. Tal vez fue el pánico, tal vez fue instinto, tal vez fue pura confusión. El motor rugió mientras el coche comenzaba a descender por esa pendiente empinada y oscura. Podía sentir el auto inclinarse peligrosamente y mi cabeza gritaba una sola cosa: «Frena». Me repetía una y otra vez que debía pisar el freno. Lo pensaba con desesperación, lo ordenaba mentalmente, pero mi pie no respondía. Era como si alguien lo estuviera presionando contra el acelerador, como si una fuerza invisible lo mantuviera inmóvil. No podía moverlo. Intentaba, pero no había manera. El auto seguía bajando y yo solo podía pensar en mi hija detrás de mí, dormida, indefensa. Fue entonces cuando escuché una voz. Fue una voz clara, firme, distinta a la mía. No sonaba agresiva ni asustada, sonaba serena, con una autoridad tranquila. Me dijo: «Ahora puedes pisar el freno». En el instante en que escuché esas palabras, mi pie se liberó. Pude moverlo, pisé el freno con fuerza y el auto se detuvo sin volcarse. No rodamos cuesta abajo, no dimos vueltas, no chocamos contra nada,
simplemente nos detuvimos en la inclinación. Durante unos segundos me quedé paralizada, con las manos aferradas al volante y el corazón golpeándome el pecho como si fuera a salirse. Miré hacia atrás para ver a mi bebé. Seguía dormida, no lloraba, no estaba herida. Yo tampoco sentía dolor. Era como si el accidente hubiera sido detenido justo en el límite entre la tragedia y el milagro. Cuando llegaron la grúa y la patrulla de caminos, ambos hombres revisaron el vehículo con incredulidad. El auto estaba en una posición en la que, según ellos, lo más probable era que hubiera volcado varias veces. La inclinación era demasiado pronunciada. La gravedad debería haber hecho el resto. Sin embargo, no había ocurrido. El único daño visible era un agujero en el cárter de aceite. Nada más. El oficial me dijo algo que todavía me estremece. Si hubiera intentado frenar antes de ese punto, con la velocidad y el ángulo que llevaba, lo más probable es que el coche hubiera girado y rodado cuesta abajo. Según él, eso casi con seguridad nos habría matado a ambas. Yo no le conté lo de la voz, solo asentí mientras procesaba lo que había pasado. Si hubiera podido mover el pie cuando yo quería, si hubiera obedecido mi impulso inicial de frenar, tal vez hoy esta historia sería muy distinta. A veces pienso que hay momentos en los que alguien interviene cuando estamos a punto de cruzar una línea sin retorno. Lo único que sé con certeza es que esa madrugada, en una autopista casi vacía, cuando todo parecía perdido, alguien o algo me dijo exactamente cuándo frenar. Y gracias a eso, mi hija y yo seguimos aquí. Siempre he sido una persona bastante racional. No suelo atribuirle cosas inexplicables a lo sobrenatural, ni mucho menos me dejo llevar fácilmente por ideas fuera de lo lógico. Pero lo que me pasó aquella noche con mi esposa es algo que hasta el día de hoy no logro encajar del todo en ninguna explicación convencional. Era una noche común en casa, nada fuera de lo normal. Yo estaba en la sala escuchando música, algo que siempre me ha relajado después de un día pesado. Tenía el estéreo encendido a todo volumen, sonando Led Zeppelin como si estuviera en un concierto privado. El bajo vibraba en el suelo, la batería retumbaba en las paredes y honestamente no había forma de escuchar nada más. Mi esposa estaba en el baño tomando un baño de tina, algo que hacía a menudo para relajarse. De pronto, en medio de la música, escuché que alguien decía mi nombre, pero no lo escuché con los oídos. No fue un sonido que atravesara el aire ni algo que compitiera con la música. Fue diferente. Fue como si la voz hubiera aparecido directamente dentro de mi cabeza de forma clara, firme y familiar. Era la voz de mi esposa llamándome por mi nombre, con una urgencia que no sabría describir del todo, pero que definitivamente no era casual. Recuerdo haberme quedado quieto unos segundos tratando de entender qué había pasado. La música seguía a todo volumen, así que era imposible que la hubiera oído desde el baño. Además, no fue un eco distante ni una ilusión auditiva. Fue una sensación mental, directa, como si alguien hubiera hablado dentro de mi pensamiento. Sin cuestionarlo demasiado, apagué el estéreo y caminé hacia el baño. No corrí, no estaba asustado, simplemente supe que tenía que ir. Sabía que ella estaba en la tina y, aunque no había una razón concreta para alarmarme, la sensación no me dejaba en paz. Abrí la puerta del baño y lo que vi todavía me estremece. Mi esposa estaba boca abajo dentro del agua. Su cuerpo completamente inmóvil, su cabello flotando alrededor de su cabeza. No estaba jugando, no estaba relajándose, estaba inconsciente. En cuestión de segundos la saqué de la tina como pude, apenas reaccionaba. Después supe que había sufrido una convulsión epiléptica mientras estaba en el agua y perdió el conocimiento. Si hubiera permanecido así unos minutos más, la historia sería otra, mucho más trágica. Logré reaccionar a tiempo. Llamé a emergencias, la estabilizaron y por suerte se recuperó. Los médicos confirmaron que había sido una crisis epiléptica y que en circunstancias como esa, el riesgo es altísimo. Una convulsión en el agua puede ser fatal en cuestión de minutos. Cuando todo pasó y pude sentarme a pensar en frío, regresé mentalmente a ese instante exacto en el que escuché mi nombre. La música estaba ensordecedora. Lo más extraño es que ella estaba inconsciente en ese momento. No pudo haber gritado, no pudo haber pedido ayuda. No había forma física de que ella me hubiese podido llamar y tampoco había forma de oír su voz desde el baño. Y sin embargo, la escuché. Tal vez algo en mi subconsciente percibió que algo no estaba bien.
Un cambio en la vibración de la casa, un silencio extraño, quién sabe. Y aún así, de alguna manera, me llamó. Lo único que sé es que si no hubiera escuchado esa voz en mi mente, probablemente no habría ido al baño en ese momento. Habría terminado la canción, tal vez otra más, y esos minutos habrían sido decisivos. Desde entonces siento una profunda gratitud, porque sea lo que haya sido, algo me alertó justo a tiempo, y gracias a eso mi esposa sigue aquí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.